Bueno, vamos a hacer un ejemplo de lo que estuvieron viendo la clase pasada con David. Bueno, vamos a tratar como de llevarlo a la práctica. ¿Ahí se ve bien la pantalla? Sí, profe, se ve, se ve. Bueno, vamos a suponer que un amigo de ustedes o ustedes mismos le dice, bueno, me compré o me quiero comprar un terreno, pero para ver si me sirve, si me conviene invertir, quiero saber qué y cuánto puedo construir en ese terreno, ¿no? Eso habíamos visto el código de planeamiento. Entonces vamos a tratar de darle como una utilidad directa a con esta pregunta. O sea, yo voy a quisiera comprarme un terreno en la calle Italia, entre Avenida Mitre y San Martín en Avellaneda. Ahí hay una captura de lo que es el Google Maps, que está un poquito clarita, pero bueno, ahí está indicado la parcela, en teoría, ¿no? Que se quisiera comprar este amigo o ustedes. Entonces, ¿yo cómo hago para saber qué y cuánto puedo construir? Tendría que basarme en el Código de Planeamiento Urbano para ver el distrito en el que estoy y ver qué puedo construir, pero para llegar a eso tengo que hacer una serie de pasos, ¿no? Yo lo que debería hacer es encontrar la plancheta catastral de lo que es esa parcela. ¿Está bien? Esto se puede conseguir en la municipalidad o yo, las que descargué, hay una página web que se llama Cartoarba, que después se las voy a dejar, que ahí están todo lo que es la provincia de Buenos Aires, están todas las planchetas de todo lo que es la provincia. Yo esto lo descargué, les vuelvo a decir, de esa página, pero se podría conseguir en la municipalidad de Avellaneda, ¿no? Entonces acá tengo marcado esa parcela que yo indiqué, que quería saber qué podía construir. Al costadito tengo hecho el zoom, es el lote, el lote 17, ¿no? Es esta parcela. Y acá fíjense que tengo la denominación catastral, ¿no? Que estuvimos viendo, que es la información, ¿no? De toda la manzana. Fíjense que por el catastro parcelario yo tengo que estoy en la circunscripción 2. Recuerden que la circunscripción por lo general siempre se escribe con números romanos. En la sección C siempre o casi siempre va con una letra en mayúscula y la manzana es la manzana 3. Y en este caso mi parcela sería la 17. Entonces yo para hacer una identificación catastral de lo que es mi lote, sé que estoy en la circunscripción 2, sección C, manzana 3, lote 17, parcela 17. ¿Está bien? Acá está un poquito borroneado, no se ve. Yo les voy a pasar igual el PDF de este. Profe, Sí, hay un compañero que está queriendo entrar. Disculpe. bueno. Les voy a dejar el PDF de esta plancheta para que lo puedan ver bien, pero acá tenemos la superficie del terreno que dice 306,58 metros cuadrados. ¿Está bien? Acá la tengo identificada de manera catastral. Yo a esta manzana lo que tengo que hacer es ubicarla en el plano de zonificación, ¿está bien? Para saber a qué distrito pertenece, para ver qué uso me permite construir ahí. Entonces, yo acá tengo el plano, ¿no? De zonificación de todo lo que es Avellaneda, que está dividido en zonas residenciales, zona central, zona de equipamiento, zona industrial, como estuvimos viendo. Y mi manzanita, ¿se acuerdan que yo estaba en Italia, entre San Martín y Avenida Mitre? Está acá, y esta está en el distrito R11, ¿está bien? Acá está justo el circulito que le puse, lo tapó, pero es el R11. ¿Está bien? Esta es la manera de identificarlo. Yo tengo los datos previos. Vuelvo acá. Entonces, lo que estuvimos viendo recién. Los datos que tengo es la dirección, calle Italia, entre Avenida Mitre y San Martín, el partido de Avellaneda. Yo fui a ubicar mi parcela. Estos datos los saqué de la plancheta. ¿Recuerdan? Circunscripción 2, sección C, manzana 3, parcela 17.
Las dimensiones de la parcela eran de 306,58 metros cuadrados, todo eso lo saqué de ahí, y ancho de calle 17 metros, eso me faltó mostrarlo. Acá, les vuelvo a decir, está un poco borroneado, se ve un poco mal porque es una captura del PDF, pero en el PDF se los voy a pasar así lo ven bien. El ancho de la calle Italia es de 17 metros. Todos estos datos los saqué de la plancheta. Volvemos. Circunscripción, sección, manzana, parcela, las dimensiones y el ancho de calle. Luego fuimos al plano de zonificación y lo que determinamos fue el distrito al que pertenece. ¿Está bien? Distrito R11. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Bueno. Entonces, ahora tengo identificado lo que es mi parcela con sus dimensiones, sé en qué distrito está, pero ahora ¿qué me faltaría buscar? En función de la normativa de zonificación, tengo que ver los parámetros urbanísticos para ver cuánto puedo edificar y qué cosas podría yo edificar en esa parcela. ¿Está bien? Entonces, nosotros les vamos a pasar, le vamos a subir al Classroom, que todavía no se lo subimos, es el código de planeamiento urbano de Avellaneda. Ahora yo se los voy a mostrar, que ahí es donde van a ustedes, una vez que ubicaron, identificaron el distrito de esta parcela, van a ir al código de planeamiento y estos datos los sacan directamente de ahí. En este caso, tenemos un FOS de 0,6, tenemos un FOT predominante de 1,5 y un complementario de 1,2. Y acá tenemos la residencial, la densidad residencial y la densidad comercial. Tenemos como el FOT predominante, el uso es residencial y el complementario es comercial. Según el Código de Planeamiento de la ciudad de Avellaneda, este distrito, el R11, es un distrito residencial de baja densidad. ¿Está bien? Ya identificamos todo lo que podíamos identificar. Ahora tenemos que hacer los cálculos para ver cómo nos queda esta parcela. Bueno, entonces, calculamos la superficie. Esto lo habían visto en la clase pasada con otro ejemplo. Acá dibujamos el terreno, este es un terreno irregular, esto lo saqué directamente de la plancheta, que era de 306,58, bueno, 306,6. Acá están las dimensiones, el dibujito en planta. Luego que teníamos el FOS, teníamos un FOS de 0,6, ¿no? El FOS, recuerden que es el factor de ocupación del suelo. Hacemos la superficie total de la parcela por este coeficiente para obtener cuánto puedo edificar en planta baja. Acá hay un esquemita, ¿no? ¿Cómo lo saco esto? Bueno, si tengo 183,96 metros, lo divido por el ancho de mi parcela y saco cuánto, estos 21,39. La ubicación en este caso fue arbitraria. Yo pude haberme ubicado un poco más adelante hacia la línea municipal o un poco más hacia el eje divisorio acá de parcela. Fue solamente una ubicación, ¿no? Seguimos. Factor de ocupación total. ¿Cómo hacíamos? Los metros cuadrados totales de la parcela, ¿no? Por el coeficiente que tengo, 1,5 predominante residencial en este caso. Entonces lo que esto me permite es ver cuántos pisos o cuántas plantas yo podría hacer. Habíamos tomado, esta era la superficie que me permitía según el FOS, la superficie máxima, ¿no? Que lo habíamos obtenido de multiplicar los metros cuadrados de la parcela por 0,6, nos da esto. O sea, nos permitiría hacer dos plantas, planta baja y un primer piso, con las mismas dimensiones, y luego nos quedaría una planta más pequeña para completar los 459,9 metros cuadrados que me da total. La suma de estas tres superficies da el total de metros permitidos para construir. Está bien, en un corte esquemático se vería así, tendría dos plantas iguales y una planta más pequeña. Profe, Sí. acá sí hacíamos, como había comentado el profesor David, creo, que acerca de los premios, si nosotros hacíamos menos superficie de cada uno, podríamos construir más altura, ¿puede ser? Sí,
Sí, exactamente. generalmente. Por eso, esto es como, a ver, esta es como la manera como más básica de representarlo. Yo a medida que voy liberando superficie, eso también tiene que ver en función de la zona en que estoy. A veces al ver poco espacio verde, si uno libera mayor superficie en planta baja, te pueden ir dando más premios para construir. Acá por ahí sin llegar al tema de premios, si yo dijera, bueno, en vez de hacer planta baja estos 183 metros, quiero hacer 100 metros cuadrados, podría hacer 4 plantas de 100 metros cuadrados y una última planta de 59,9. ¿Está bien? Solamente en ese caso, lo que debería fijarme es que la altura máxima permitida que tengo de edificación, o sea, no superarla con esa cantidad de plantas, pero podría hacerlo, digamos, esta es una propuesta. ¿Está bien? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, esto lo hacemos para el predominante, para el complementario, que era comercial, lo mismo, ¿no? En este caso, el complementario era 1, 2, nos permite 2 plantas iguales, o bueno, podrían ser 3 plantas de 100 metros. Pero bueno, nosotros les estoy mostrando este paso a paso, este ejemplo ahora, porque cuando les pase el trabajo práctico, la idea es que lo encaren de esta manera. Perdón. Tengo un perro muy, muy grande. Bueno, que ahí volvemos. Bueno, les volví a decir, la idea es que lo encaren de esta manera, ¿está bien? Van a tener un montón de opciones, pero si nos ponemos a pensar en todas las opciones que podrían hacer y en todas las combinaciones, se van a volver locos, así que la idea es que lo encaren así. Hacen la superficie del FOS, lo usan completo. Si les permite la siguiente planta, el primer piso, también usarlo de la misma superficie que les permitiría el FOS, o sea, duplicar esa planta, y después completar la planta siguiente con lo que restes de metros cuadrados, ¿está bien? Es como el procedimiento que les vamos a pedir, como para que no estén ahí, bueno, pero si lo hago así o no, lo hacen así y listo, es como una manera de hacerlo, ¿está bien? ¿Sí? Sí, sí, profe, se comprendió. Bien. Bueno, acá ya tenemos todo lo que son las plantas y los cortes. Seguimos. Esto es lo que decía de la altura máxima. Ustedes recuerden que teníamos el ancho de calle de 17 metros. Esta tablita está en el código de planeamiento, así que ahora se lo pasemos, lo van a tener. Entonces, mi ancho de calle está comprendido entre 14 y 18, yo tengo una altura máxima de 30 metros. Lo que hablábamos de los premios era, si yo hiciera las plantas más chicas, tengo que fijarme de no superar estos máximos de 30 metros de altura en este caso, ¿no? Bueno, después hay que hacer el espacio libre de manzana, ¿no? Recuerdan que el espacio libre de manzana es ese espacio que le cede cada una de las parcelas, ¿no? A la manzana para que se genere un pulmón en el centro. Hay una formulita, esta formulita también está en el código, que se lo vamos a pasar. Esta es como la fórmula típica, que es la longitud, ¿no?, de la parcela, menos 26 dividido 2. En este caso, nosotros, fíjense que no tenemos los dos lados de la parcela iguales, así que en el Profe, código lo dice que se usa el lado más largo. ¿Está bien? Usamos el lado más largo. En profe, este caso, sí, ¿siempre se usa 26? sí, es una fórmula. Esta fórmula es así, es como una constante. Longitud del terreno menos 26 dividido 2. ¿Está bien? Ahora, cuando se fijen en el código, cuando lo tengan y lo revisen, también lo que van a ver es que hay algunas excepciones. Puede darse el caso que nuestra parcela no llegue a tener los 26 metros. ¿Está bien? Entonces, si yo acá pongo la longitud de la parcela menos 26 y no me llega a dar la longitud, ¿qué hago? Bueno, ahí hay un caso particular que está en el código explicado, qué hacemos cuando pasa eso. ¿Está bien? O sea, están todos los casos contemplados. También está contemplado qué pasa si tengo un terreno de esquina, qué lado tengo que usar, ¿no?, para formar ese pulmón. Ahora se los muestro para que lo vean, igual después cuando lean el código van a ver que está todo bien explicado y no se hagan problema. Pero esta es como la fórmula, la básica, la general. Las otras son, bueno, llegado el caso, si tenés un terreno que le pase, que no llega a los 26, bueno, usa esta fórmula, pero esta es la básica. Digamos, esta es la común. Entonces, bueno, tenemos un retiro de 5,76. Sí. Una pregunta, volviendo al tema de la altura. Sí. En el caso anterior nosotros tenemos 3 pisos.
hay que llegar, o sea, no hace falta llegar a los 30 metros, ¿no? Pero en este caso, la altura de cada piso, ¿cuánto podría ser? ¿Tiene algún valor o eso se...? Nosotros para hacer ese tipo de cálculos siempre adoptamos como que la altura es 3 metros de cada piso. Estamos como ese estándar, 3 metros. Y si no es necesario llegar a la altura, digamos, esa es tu altura limitante. O sea, lo que nosotros estamos viendo es, en función de todos los indicadores urbanísticos, ver lo máximo que podríamos construir, a ver todas las limitantes que tenemos, ¿no? Es para sacarle el mayor provecho a la parcela. Bueno, no puedes construir más de 459,9, no puedes construir más de 460 metros. Ten en cuenta que cuando construyas en planta baja no podés tener una superficie construida mayor a 183 metros. Obviamente podés hacer menos. Y cuando decidas la cantidad de pisos que vas a hacer, en este caso, fíjate que no vas a poder tener una altura mayor a 30 metros. Bueno, entre todas esas condiciones, lo que vos tenés que buscar sería como la más óptima o la que más le sirva al cliente, porque tal vez es un cliente que te contacte para ver cómo puede sacarle mayor provecho a esa parcela. Digamos, estas pautas que están dadas de esta manera que lo estamos explicando es como lo básico, por eso les volví a decir, a ver, yo tengo un FOT, perdón, de 1,2 de uso complementario. Bueno, a ver, ¿hace falta por ahí que haga 2 plantas exactamente iguales? Y tal vez no me sirve al proyecto que lo haga así. Pero bueno, como para representar qué es lo que podría construir, vamos a ir desde esta manera. Hay otras, hay un montón, pero bueno, o sea, se lo estoy dando así paso a paso porque es la manera también que queremos que encaren el trabajo práctico. ¿Está bien? Ok. Y en este caso, nuestro edificio tendría como altura máxima 9 metros, o aproximado. Claro, en este caso nuestro Supongamos que edificio tiene tendría cada... de altura máxima 9 metros, exactamente. Ok, Este 9 perfecto. y este 6. Ok, perfecto, gracias. De nada. Bueno, Profe, teníamos el... Sí, tengo una pregunta medio a vulgar, ver. por así decir, disculpe la palabra. ¿Cómo hizo para que el coeficiente dé 306 metros cuadrados? Estoy hablando del principio, ponele. Ah, no, esto lo sacamos de... A ver, lo Eso. sacamos de medir la superficie, ¿no? O sea, hicimos acá, yo lo dibujé en AutoCAD, pero el dato está acá. Bueno, Ah, el acá dato está ya borroneado, viene. ¿no? Pero acá tenés todos los números de las parcelas, o sea, todos los numeritos estos que están acá. Acá están las dimensiones, ves que acá a este le hice un zoom que se ve borroneado, pero bueno, acá están los 860 de frente que yo dibujé, los 37,53, acá dice 37,526 y Sí. 33,99. Y acá están los numeritos de las parcelas y las superficies. Entonces, Listo. acá que está el 17, que no se ve un pomo, al lado dice 306,58. Yo cuando hice acá el planito, le puse 306,6. Está bien, Claro. eso como lo sacamos de dato, y si no lo llega a tener, porque hay algunos que no tienen la superficie, bueno, sería cuestión de dibujarlo y calcularlo. ¿Está bien? Como un Ok. dato de la plancheta. Profe, una pregunta. Estos valores que nosotros nos dan, por ejemplo, 37,53, ¿lo redondeamos a 37,5, el otro a 34, o los Y mira, trabajamos? en este caso, de estas dimensiones no, porque son las dimensiones de la parcela. O sea, eso cuando estuvo la manzana, hicieron todas las divisiones, lo habrán con un agrimensor, y son las medidas que dan. Estas son las medidas. ¿Está bien? Lo que sí podés redondear, que yo en este caso no lo redondeé por si alguno iba haciendo los cálculos y lo quería ver, lo que no redondeé fueron las superficies. También las superficies que me dan. Esto sí lo puedes redondear, pero cuando dibujes la manzana no, porque esta es la dimensión que tiene, perdón, esta es la dimensión de la parcela. Estas dimensiones no las redondees. ¿Está bien? Porque eso lo estás sacando de la plancheta catastral. Lo demás son cálculos que vos haces y es como todo cálculo, lo redondeás. ¿Está bien? Yo en este caso no lo hice porque, bueno, hicimos la cuentita y dejé el número tal cual que me dio la calculadora. Y, profe, en el caso de los cálculos, tendríamos que redondear para abajo, ¿no? Sí, Porque sí, nosotros... sí, sí, no, no te puedes acceder. Ah, listo, está bien. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, estábamos en el fondo libre, ahí lo esquematizamos.
Y bueno, y esta era la formulita que calculábamos para la densidad. Teníamos para la residencial, que era la predominante, 350 habitantes por hectárea. Recuerden que la hectárea era la manzana, los 100% o los 10.000 metros cuadrados. Y para comercial teníamos 300 habitantes, o sea, un poco menos para la comercial. Recuerden que la residencial era la predominante, que tenía mayor FOT, y la comercial era la complementaria, que tenía un FOT menor. Bueno, acá hacemos la cuentita directamente. Yo acá, fíjense que redondeé, porque me da 10,7 habitantes. Lo redondeé a 11 en este caso, porque no lo puedo cortar al habitante. Y acá que me dio 9,2, lo redondeé aproximadamente a 9. ¿Está bien? Seguimos. Y otra cosita que también, esto lo van a ver en el código, es el estacionamiento que se pide. ¿Está bien? Entonces acá, esto es un extracto del código. En toda actividad, solamente excluidos los locales para uso comercial, es obligatorio la previsión de algún espacio cubierto, semicubierto o descubierto para cochera. Es decir, ustedes cuando están viendo estos esquemas, ¿no?, siempre tiene que pensar que tiene que haber un espacio disponible para lo que es una cochera. Esto se los estoy agregando porque ahora cuando tengan que hacer el trabajo práctico 1 van a tener que tenerlo en cuenta el tema de las cocheras, porque van a trabajar con una vivienda unifamiliar. ¿Está bien? Entonces, les vuelvo a decir, esto está extraído directamente del código, es obligatorio, y acá da las dimensiones. El módulo mínimo de cochera es de 14 metros cuadrados y tiene que tener un lado menor igual a 2,5. ¿Está bien? Esto es como la superficie destinada para un espacio de cochera. Vuelvo a decir, este espacio puede ser un espacio descubierto, es decir, tienen un espacio que saben que iba a ir el auto sin ningún tipo de techo, nada, solamente un espacio donde va a estar el auto. Puede ser un semicubierto, es decir, que tenga solamente techo y que no tenga los cerramientos de los muros, o un espacio cubierto de cochera. ¿Está bien? Esto es obligatorio para toda actividad, es obligatorio por código, excepto para los locales. Es decir, si yo el destino que le voy a dar es este uso complementario, que era un uso comercial, en este caso no tendría que tener previsto una cochera. Ahora, si yo el uso que le voy a dar es este uso con este factor predominante, que es un uso residencial, en este lote, en esta parcela, yo tengo que tener previsto un espacio de cochera. ¿Está bien? Si ese espacio de cochera va a ser descubierto, no interviene en esta superficie del FOS. Si hago una cochera cubierta, obviamente tengo que tenerlo en cuenta en esta superficie total. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Sí. ¿La cochera podría estar en el espacio libre de manzana? Si no es cubierta, sí. Tendrías que tener un acceso al fondo libre, del espacio libre de manzana, y tener ahí la cochera. Perfecto, gracias. Bueno, y ahí terminó. Vamos a dejar de compartir. Presentación. Eso es lo que tienen que hacer en el trabajo práctico. El TP va a ser en grupo, sí, el TP va a ser en grupo, recuerden, de 3 integrantes. Entrega un solo integrante por grupo, entrega el trabajo práctico en el Classroom. Solamente fíjese de poner los nombres de todos los integrantes. Luego que entreguen todos, nosotros le vamos a asignar un número de grupo que va a ser en función del orden que les vayamos corrigiendo. No va a tener ningún otro criterio más que el primer trabajo práctico que agarramos, bueno, va a ser el grupo 1. Después se le vamos a decir nosotros quién va a ser cada uno de los grupos. Ahora se los voy a mostrar al trabajo práctico para explicárselos, y vamos a subirlo al Classroom. El trabajo práctico, le vamos a subir el plano de zonificación y le vamos a subir el código de planeamiento urbano como material, que con eso es lo que van a trabajar. ¿Está bien? Mantenemos los grupos que ya estaban hechos. Pues, ¿Cómo? Perdóname, no te escuché bien. los grupos hechos los mantenemos. Es que todavía no formaron grupo, porque la entrega del TP0 era individual. Si ya los tienen decididos, mejor.
¿O qué grupo me hablas? Perdóname. Claro, sí, porque los habíamos hecho ya en primera clase. Ah, bueno, sí, los Los grupos que ustedes organizamos. hayan decidido los mantienen, sí, sí. Ok. Bueno, les voy a mostrar Están todos los grupos hechos casi. el trabajo Perdón que práctico. interrumpa. Alex está preguntando sobre un grupo de WhatsApp. Esa pregunta me parece que es hacia los alumnos, porque los docentes no tenemos Sí, algún sí, hay. grupo de WhatsApp. El admin tiene que pasar el link para que se unan. Ah, bueno. Utilicen ahí el chat de acá, así se lo pasan y así ya todos tienen. Les hago una pregunta de curiosidad. Esta misma materia también se da en el turno noche. ¿Está separado el grupo de WhatsApp por turno mañana y turno noche o está solo No, turno creo que noche? están solo de la mañana. Ah, bueno. Sí, profe, están separados, los de la noche deben tener su propio grupo. Ah, bueno, listo. Bueno, sigamos. No hay ningún problema. Iba a decir algo de turno noche, los iba a guardiar. Puede decirlo tranquilo, no pasa nada. No, no, por favor, por favor. Somos No, somos todos todos. compañeros. Yo el Sí. año pasado estuve en los dos cursos, mañana y noche, así que trabajamos en conjunto. En conjunto y en paralelo. Sí, exactamente. Bueno, continuando, por favor. Así que bueno, chicos, les muestro el trabajo práctico rapidito porque ya más o menos vimos lo que hay que hacer. Así después continúan con la clase teórica. Acá está. Bueno, acá está la carátula. Ahora yo después cuando lo subo al Classroom le pongo la fecha de entrega del trabajo práctico. El trabajo práctico va a tener dos partes, una práctica y una teórica. A ver, acá está la primera parte para que desarrollen los conceptos básicos que están en el código. Leen el código, miran las clases, miran los power que hizo David, ahí chusmean todo un poco y contestan las preguntas. Fíjense que son bastante básicas. ¿Qué es el código de planeamiento urbano? ¿Qué es el espacio urbano? ¿Qué elementos lo conforman? Acá en esta segunda parte de la pregunta, ¿qué elementos lo conforman? Nómbrenlos y descríbanlos un poco. O sea, no pongan un listadito, o sea, no tienen que enumerarlos, tienen que decir qué elementos son y describirlos, ¿está bien? Bueno, definir qué es el uso predominante, qué es el uso complementario, definir FOS, definir FOT, explicar qué es el espacio libre de manzana y cómo se determina. Acá en este punto, lo que estuvimos hablando recién, tienen esa fórmula que estuvimos viendo, que es la fórmula general, y después, fíjense en el código que hay algunos casos atípicos, esos también, por favor, tienen que nombrarlos. Explicar qué es la altura máxima de edificación y cómo se determina. Bueno, todo eso lo estuvimos viendo ahí en la parte del ejercicio, pero bueno, eso lo tienen que explicar. Y acá viene la parte, digamos, práctica, lo que estuvimos viendo recién. Yo les voy a dar unas planchetas. Cada grupo va a elegir una parcela, le voy a dar 3 planchetas. Cada grupo va a elegir de esas 3 planchetas, la plancheta que quieran y la parcela que quieran, ¿no? Solamente la condición que les pongo es que la superficie de esa parcela sea mayor a 150 metros cuadrados y menor a 400. Porque van a ver que hay algunas parcelas que tienen como 800 metros cuadrados y algunas muy chiquititas que quedaron de 90. Bueno, ustedes elijan una entre 150 y 400, la que ustedes quieran. ¿Está bien? La eligen, realizan un plano de emplazamiento. Este planito de emplazamiento, ¿qué es? Es volver a dibujar, ¿no? Todos estos dibujos son esquemáticos. ¿Vieron cómo estaban en el ejemplo, que eran todos cuadraditos? O sea, no vengan a hacer algún dibujo así muy sofisticado, lo que queremos son esquemas que se entiendan solamente. Este plano de emplazamiento que les estamos pidiendo acá es volver a dibujar la manzana, pero en vez de con todas las parcelitas, solamente con la parcela que tienen ustedes, indicando el norte. ¿Está bien? ¿Se entiende este punto del emplazamiento de lo que pedimos? Sí. Bien, es la manzana con el norte y solamente su parcela, nada más. Después tienen que describir la identificación catastral, que eso lo estuvimos viendo, que esta información lo sacan de la parcela. La circunscripción, recuerden que este va a ser un número romano, la sección, que va a ser una letra en mayúscula, fracción o manzana, que va a ser un número, y el número de la parcela que eligen. Acá
me lo tienen que identificar bien porque yo tengo que saber qué parcela eligieron, ¿está bien? Independientemente de este emplazamiento que me van a hacer, yo con estos datos que me ponen acá voy a saber qué parcela eligieron ustedes. ¿Bien? Después tienen que indicar a qué distrito corresponde según el código. Esto es lo que vimos en el trabajo, en el ejemplo. Se fijan en el plano, en el planito de zonificación de Avellaneda, y lo que tienen que hacer es indicarme qué distrito corresponde. Y después, con todos esos datos que yo tengo, tienen que ir al código y fijarse según el distrito, el FOS, el FOT, el uso complementario, la altura máxima, ¿está bien? Indican todos los indicadores y los calculan, como lo hicimos nosotros. Espacio libre de manzana, densidad poblacional y estacionamiento. Ahí van a poner, en función de lo que les toque, si es residencial o no, o si tiene un uso unifamiliar, o si tiene algún uso multifamiliar, ¿no? Cuántos espacios de cochera tienen que dejar. Eso lo van indicando todo. Y van calculando cada una de las cosas, ¿no? El FOS, en función del FOS que le da, cuánto se puede construir, en función del FOT, del predominante y el complementario, cuánto se puede construir. Y esto lo tienen que hacer de la misma manera del ejemplo. Tienen que hacer el cálculo y el esquemita. ¿Está bien? Eso es el trabajo práctico. Ok, profe, una pregunta. Sí, ¿Los puntos de pregunta se hacen solo en un Word y se pasan a un PDF? sí, sí, sí. Ah, listo. Después el de parcelas se hace en hoja A4. No, son esquemas. O sea, el esquema vos, a ver, lo podés hacer sobre el Word, no sé, lo podés dibujar con alguna autoforma, o si no, si lo podés dibujar en Por ejemplo, AutoCAD, AutoCAD. Claro, cortarlo y pegarlo como imagen, o lo podés dibujar a mano, listo. prolijo, en hoja cuadriculada, le sacás una fotito y lo pegás como una imagen, porque son esquemas, o sea, no son planos, son esquemitas, como los que estuvimos viendo recién, que era el terrenito y se le hizo un rectangulito para indicar el FOS, después los otros dibujitos al lado para indicar el FOT, y el corte, vieron lo que era un rectangulito, otro arriba y uno más chiquito. Son esquemas, no son planos. ¿Está bien? Lo que tiene que estar es prolijo y en orden. Listo, listo. Como quieran. Con una autoforma, con paciencia, capaz que te sale. Si te resulta fácil AutoCAD o alguna otra herramienta gráfica, también. Y si lo haces a mano, o sea, de la manera que te resulte más conveniente. Listo, ¿Está gracias. bien? Todo esto va a estar subido al Classroom. Y bueno, cualquier duda que tienen, a medida que lo van desarrollando, pregunten. A ver si les muestro algo más. A ver, aguarden. Profe, ¿cuándo es la fecha de entrega de este trabajo? Les voy a dar 2 semanas, así que hoy es 20, hoy mismo se lo subo, así que sería el 3 de junio. O sea, es bastante sencillo. O sea, básicamente van a tener que copiar el procedimiento que está explicado en el ejemplo, solamente que adaptarlo a su elección de parcela, ¿no? No tiene mayor complicación. Les quería mostrar una cosa más. Bueno, esta, por ejemplo, es una de las parcelas de las planchetas que les voy a dar. Acá se ve como muy clarito que dice ARBA, esta yo directamente la descargué de la página CartoArba. Esta es como la plancheta original. A ver si voy a hacer un zoom. Ven que por ahí no se lee mucho, no sé si ven acá las superficies de cada una de las parcelas están medias borroneadas. Lo que sí se ve son las dimensiones, así que por ahí no van a poder usar esto, sino lo van a tener que dibujar y calcular ustedes, ¿está bien? Las planchetas tienen como muchísimos años, así que están en estas condiciones. Este archivo lo que tiene de ARBA es que tienen la plancheta original y después tienen como la plancheta digital, pero fíjense que en la plancheta digital cuando la traspasan no le hacen el cálculo de las superficies de cada una de las parcelas. Lo que sí está es más claro acá las dimensiones, ¿está bien? Yo esto se los voy a subir
parte del trabajo práctico. ¿Está bien? Sí, profe, perfecto. Bien. Profe, una pregunta. En el cronograma, ahí dice primera fecha de entrega, vencimiento, fecha de entrega 2 del TP. ¿Qué son? ¿Distintos lapsos de tiempo? Claro, vos ahora, yo cuando les corrija el trabajo práctico 1, si tienen alguna corrección para hacer, tienen una segunda fecha de entrega. La idea que es, vamos a tratar de adaptarnos al cronograma, al menos en los plazos, sino por más que estemos desfasados algunas semanas, es ustedes entregan el trabajo práctico hoy, como fecha de entrega, yo la semana que viene se los devuelvo corregido y ya la otra semana tienen que entregar la corrección. ¿Está bien? Esa es como la segunda fecha. Como para llegar a el parcial con los primeros temas del año ya vistos y corregidos. Porque si no, después llegamos a diciembre y todavía deben trabajos prácticos el 1. Entonces, es como una segunda instancia de corrección. Si no llegan a esa segunda instancia de corrección, yo creo que les puse una fecha como última fecha. Bueno, lo que pasa es que cada una de esas correcciones lo que va haciendo, obviamente, es descontando puntos. O sea, si entregan el trabajo práctico y está aprobado de 1, conceptualmente, si bien los trabajos prácticos no tienen nota, conceptualmente sería listo un 10, por decirle, o un 1, o sea, es un trabajo entregado al 100%. Si tienen alguna corrección, ¿no? O sea, va a restar algún puntito, y si tienen otra corrección más, algún puntito más. Por eso la idea es que, si tienen dudas antes de entregar, es que hagan todas las consultas previas que necesiten, así ya cuando entregan el trabajo práctico, están medianamente seguros de que lo que están entregando está bien. Profe, ¿y el trabajo 0 tiene una segunda fecha de entrega o solo es esta única, la de hoy? No recuerdo si les puse alguna más. Les vuelvo a decir, el trabajo práctico 0 está puesto como para conocerlos un poco a ustedes y como para que practiquen un poco las entregas y el classroom. No recuerdo si les puse otra fecha, la verdad. Pero bueno, si tienen alguna corrección lo vuelven a entregar, no hay problema. Ok, profe, gracias. De nada. Profe, yo en el Classroom, en la entrega del TP0, les dejé unos comentarios privados, no sé si los leyeron. Sí, yo creo que los primeros te los contesté y los últimos creo que no, pero sí. No, dejé uno solo. Ah, está bien. Bueno, entonces no es a vos a quien le contesté. Bueno, no hay problema, después los miro y te contesto. Bueno, gracias. Bien. Bueno, si nadie tiene ninguna consulta, creo que ya continuamos con la parte teórica. Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a ver la clase teórica del día de hoy. ¿Se me escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe. Perfecto. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es tratar sobre el código de edificación. Y la primera pregunta que me podrían hacer es, bueno, ¿qué es el código de edificación? En este caso, no extraje una definición de un libro o del mismo código, sino que traté de relacionarla con la definición del Código de Planeamiento Urbano, ¿sí? En donde recuerdan que el Código de Planeamiento Urbano es el conjunto de normas que regula el ordenamiento del espacio público, ¿sí? El ordenamiento de las ciudades. Pero bueno, ahora el Código de Edificación es el conjunto de normas que regula el ordenamiento de los edificios, de las estructuras y de las instalaciones, ¿sí? Ya sea en la etapa de proyecto, en la etapa de construcción. Construcción y ejecución son sinónimos, después lo voy a borrar. Inspección de las obras y mantenimiento de los mismos, ¿sí? Entonces podemos hacer una analogía entre código de planeamiento urbano y código de edificación, en donde el uso del suelo lo regula el código de edificación, perdón, de planeamiento urbano, y la construcción lo regula el código de edificación. ¿Se entiende la diferencia? Si alguien es tan amable de decir sí, continuamos. ¿Cómo, Sí, profe, profe. cómo es? El uso del suelo
dado por el Código de Planeamiento Urbano y las construcciones por el Código de Edificación. Exactamente, sí. Las construcciones o los edificios o estructuras, como bien dice acá. Nos va a dar el código de edificación, que ahora vamos a ver que está dividido en una serie de capítulos o secciones, en donde nos da las pautas para tener, por ejemplo, las dimensiones mínimas de los locales que tiene un edificio. Y estas dimensiones mínimas tienen que ver con la habitabilidad que va a tener ese lugar. Porque y esto comprende, por ejemplo, cuestiones vinculadas a la iluminación, a la ventilación, a las dimensiones mínimas, ya sea áreas mínimas o superficies, los lados mínimos o las alturas mínimas que puede llegar a tener los locales que comprenden un edificio. Entonces, nosotros en particular vamos a utilizar el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, que es el reglamento madre, el reglamento que adoptan la mayoría de los municipios del Gran Buenos Aires, y en particular es el que adopta el partido de Avellaneda, que es nuestro lugar de residencia de la Facultad Regional de la UTN, ¿sí? En donde nosotros estamos estudiando el Código de Planeamiento Urbano. Entonces, el Código de Edificación nos va a determinar los lineamientos que debemos respetar para la ejecución de las obras. Se divide en todas estas secciones que les enumero acá, y nosotros en particular vamos a ver la sección que trata sobre el proyecto de las obras y aquella que trata sobre los locales. Entonces vamos a continuar. En este caso vamos a enumerar una clasificación de locales, y por las dudas les dejo la definición que extraje del Código de Edificación. Siendo un local cada una de las partes cubiertas y cerradas en que se subdivide un edificio. Vamos a tener locales que sean habitables, locales que sean de uso complementario y demás. Acá les dejo las definiciones. Entonces, tenemos un edificio, que en este caso es una vivienda unifamiliar que presenta un diseño arquitectónico bastante particular, porque presenta en este caso, vemos que algunos locales corresponden con alineados con un eje, y tenemos un eje inclinado, donde tenemos otros locales de ese edificio que se asocian con ese eje inclinado, pero que en definitiva es un diseño arquitectónico, ¿sí? Acá se puede ver la perspectiva y la planta, en donde tenemos el ingreso por este hall, en donde vemos la puerta de acceso o puerta de entrada. Tenemos las áreas comunes, como estar comedor. En este caso tenemos las áreas privadas, como ser los dormitorios, y las áreas de servicio, como ser cocinas, baño, garage. En la medida que avancemos con las clases, vamos a hablar de las zonificaciones de los locales, vamos a hablar de cómo un diseño arquitectónico debe respetar la interrelación entre las distintas zonas, y debe, digamos, de alguna forma, tener bien representada esta división, de tal manera que se puedan generar actividades sin que haya ningún problema. Vean que también inclusive se respetan los que se denominan núcleos sanitarios, ¿sí? Y esto va a dar una economía en las instalaciones. ¿Por qué? Porque tenemos todos los artefactos de los baños y las instalaciones de los baños cercanas o pegadas a los de la cocina. Vemos que también el acceso al garage, ¿sí?, se comunica por la cocina, y más que nada tiene que ver con, digamos, ingresamos con el auto, por ejemplo, vamos al supermercado, ingresamos con el auto, y de ahí vamos con todas las cosas que compramos en el supermercado hacia la cocina, o la cocina, o algún lugar donde guardo todas las cosas. Por otro lado, vemos que el hall
En este caso se comunica por un pasillo a lo que es la cocina, el estar comedor, el dormitorio. Y vean lo siguiente, esto trata de otro capítulo, pero ya lo podemos analizar. Vean que los dormitorios están separados por paredes de lo que son el estar comedor y las cocinas, y esto genera una zona más privada. Pero bien, este es un ejemplo de una vivienda. El código de edificación en particular, y volviendo a este tema, nos va a determinar, por ejemplo, cuáles son las dimensiones mínimas que debe tener un estar comedor, las dimensiones mínimas que debe tener un dormitorio, las dimensiones mínimas que debe tener una cocina o un baño. Eso es por un lado. Y por otro lado, las dimensiones mínimas en lo que se refiere a la iluminación y a la ventilación que tienen que tener cada uno de estos locales, y vamos a ver que para ello necesitamos clasificarlos. Y en la clasificación podemos decir que los mismos deben cumplir con ciertas exigencias que son básicas, ya sea de calidad de vida, de habitabilidad, de salubridad y de otras características que son las que estamos nombrando acá, ya sea funcionalidad, sustentabilidad, seguridad, estanqueidad, conforme a los usos de cada uno de esos locales. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, es que nosotros, digamos, el código me define, doy el caso de un dormitorio. Un dormitorio principal tiene que tener unas medidas mínimas que, por ejemplo, se pueda albergar en su interior, no sé, una cama matrimonial con sus mesitas de luz, con su ropero, y tiene que tener las circulaciones mínimas para poder ingresar, ¿sí?, al mismo. Al igual que las puertas, ¿sí? Son cosas un poco obvias para nosotros o para ustedes, pero tengan en cuenta que esto está regulado, y esto es más que nada para cumplimentar con todas estas exigencias básicas y mínimas. Porque acá seguimos con los estándares, deben ser seguros, estables, contar con las instalaciones adecuadas, los medios de salidas idóneos y demás. Es más, van a ver que hay un apartado del código de edificación que también habla con las dimensiones mínimas que tienen que tener los locales en el caso de diseñar un local o un edificio para personas con movilidad reducida, ¿sí? O personas que deban de utilizar, por ejemplo, sillas de rueda para poder ingresar. Y eso tiene que ver también con el diseño de edificios públicos, ya sea un hospital, sea una escuela, sea un edificio de la administración pública o demás, no sé, un teatro, un club de deportes y demás, ¿sí? Entonces todas estas son, cuando hablamos de locales, los estándares que deben seguir. Y bien, pasamos de una a la clasificación. El código de edificación clasifica a los locales de acuerdo a categorías o clases, siendo las mismas 5 categorías o 5 clases. Vamos a nombrar a los locales de primera categoría como aquellos locales también denominados de permanencia, y son aquellos en donde se trabaja y o se habita de manera permanente o transitorio. Son de uso habitual o permanente por un grupo de personas durante un lapso prolongado. Y esto tiene que ver también con los requerimientos mínimos de iluminación y ventilación, porque es muy importante que, por ejemplo, un local tenga renovaciones del aire interior, porque como hoy en día
lo sabemos con esta situación que estamos viviendo todos, que es de público conocimiento, digamos, para evitar que los gérmenes, las bacterias, las enfermedades se mantengan en un lugar de forma permanente, el local tiene que estar ventilado de forma natural. ¿Se entiende? Y tenemos que evitar, por ejemplo, la recirculación de los aires interiores que pueden suceder, por ejemplo, con el uso de un equipo de aire acondicionado, en donde toma aire del interior y lo recircula. Entonces, por eso hoy en día está prohibido en lugares que sean de trabajo, en donde hay equipos de aire acondicionado, utilizarlos, porque estamos recirculando interiormente ese aire que puede estar viciado o puede tener alguna suerte de, no sé, de enfermedad o, no sé, de virus o de lo que fuere, ¿sí? ¿Se entiende un poco lo que estoy hablando? ¿Tienen alguna consulta? Por ahora no. Bien. Y esto, si nosotros hacemos un poquito de historia, el primer código de edificación de la ciudad de Buenos Aires data de la década del 40, ¿sí? En donde, bueno, se empezaron a realizar los estándares, las normativas, para poder definir las características mínimas de los locales. Y tengan en cuenta que con el correr de los años, los edificios fueron cambiándose. Esto tiene que ver también con el contexto histórico mundial, en donde, por ejemplo, luego de las guerras mundiales, era necesario empezar a racionalizar los edificios, producto de que esto es una tendencia que sucedió en Europa, que luego de, por ejemplo, la Primera o Segunda Guerra Mundial, eh, había que construir edificios para las personas y tendría que ser en forma rápida, al menor precio o al menor costo, y que sea funcional. Entonces, a partir de ahí hay una escuela, una tendencia que trata sobre la racionalidad, ¿sí? Utilizar los espacios, el hábitat humano, de tal manera de no desperdiciar materiales, de tal manera de no desperdiciar tiempos, y ser más económicos. A partir de ahí, por ejemplo, surgen la idea de edificios multifamiliares o edificios en torres para tener a las familias, y a partir de ahí empieza a surgir la casa que hoy estamos viviendo, en donde, por lo general, las dimensiones de los locales son acordes a la familia o son acordes a las personas y demás. Si alguno de ustedes vive en una, por ejemplo, vamos a hablar de alguna vieja casona del tipo colonial, que están en la ciudad de Buenos Aires, van a ver que esas viejas casonas tienen una altura interior de los locales que es bastante importante, que puede llegar a tener 4 metros o más. Y acá Fabián habla sobre las casas de Estados Unidos de madera. Bueno, eso es un sistema constructivo, que eso es algo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Por ahora vamos a hablar de las dimensiones mínimas y después vamos a hablar de los sistemas constructivos de casas, que pueden ser sistemas tradicionales, sistemas industrializados, sistemas de madera, sistemas no sé, de muros de hormigón, sistemas prefabricados y demás, ¿sí? Y esto también tiene que ver con la tradición de los constructores de cada país. En nuestro país podemos decir que la tradición de la construcción de edificios es del tipo tradicional, ¿sí? En donde tengan en cuenta que también luego de las guerras tuvimos una inmigración masiva de europeos que venían hacia acá y con ello trajeron el arte de construir de Europa, en donde
digamos, el ladrillo, digamos, el uso del ladrillo para las viviendas, el uso de la construcción tradicional viene de una escuela europea. En cambio, hay otras escuelas que tienen que ver con la construcción de viviendas industrializadas que en nuestro país de a poco se está empezando a desarrollar. Y esto también tiene que ver con no sé, la tipología de construcción. Si nosotros vamos al interior de nuestro país, van a ver que, no sé, en la provincia de San Juan, Mendoza, San Luis, están estos conjuntos habitacionales de viviendas que se realizan de alguna forma que no es tradicional, sino que es semi-industrializado. Hoy en día ustedes pueden, por ejemplo, ingresar a la página del Procrear, que son esos planes del gobierno para financiar la casa propia, la vivienda o viviendas que son del tipo sociales, en donde, bueno, hay distintas tipologías, hay distintos sistemas y demás. Pero tengan en cuenta lo siguiente, más allá de la materialidad de la vivienda, de los materiales que voy a utilizar, tienen que cumplimentar con las dimensiones mínimas que me exige el código de edificación. Ahí veo el chat, hay una consulta de Fabián Vázquez que dice si los edificios de Buenos Aires aguantarían un terremoto. Bueno, Fabián, mira, a lo largo de la carrera, seguramente nosotros cuando veamos la parte de carga lo vamos a desarrollar de forma muy somera. Nosotros en la Argentina tenemos unos reglamentos que en el caso de el CIRSOC Impres número 103, que es el reglamento de sismos argentino, nos determina una zonificación sísmica y hay un mapa de sismos en donde dividen en distintas zonas. Por ejemplo, en Buenos Aires estamos en zona sísmica 0 y el reglamento te dice que, bueno, un edificio en zona sísmica 0 no debe ser verificado a las cargas de sísmico a menos que sea un edificio o si un edificio o una obra civil que sea de características súper importantes, como ser, por ejemplo, una planta nuclear. Les doy un ejemplo, digamos, muy exagerado, que ese sí debiera de ser verificado al sismo. Por lo general, los edificios de Buenos Aires, los edificios altos, deben de ser diseñados para soportar las cargas de viento y eso es otro tema que lo vamos a ir viendo con el desarrollo de las clases, ¿sí? Volvemos al código de edificación en donde el capítulo 4, el subcapítulo 4.6 me define la clasificación de los locales y hablamos de las 5 categorías o clases, en donde la primera clase o categoría de locales es la de primera y acá tenemos todos los locales que me van a ser de primera y deben de cumplir con los requerimientos mínimos que me define el código de edificación. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien por ahí? Por Sí, ahora no, profe. Bueno, voy a enumerar o voy a leer los distintos locales. Si hay alguien que no sabe de lo que es este local, lo googlea después de la clase o me lo pregunta. Pero bien, el dormitorio, también denominado habitación, o también denominado, no sé, cuarto, alcoba, pieza, ¿sí? ¿Ustedes cómo le suelen decir a su dormitorio? ¿Su dormitorio o su pieza? Pieza. Bien, es el común que la suele decir acá en Argentina, pero bueno, en otros países le suelen decir de otra forma. A partir de ahora, tengan en cuenta que está bien decirle dormitorio porque, digamos, ustedes van a ser ingenieros y tienen que expresarse con el vocabulario técnico correcto. Y más allá que igual si el que le quiere decir pieza o como quiera,
le dice a su dormitorio o habitación de la forma que más lo desee o le guste. Pero bueno, en este caso tenemos el dormitorio, el comedor, el estar o living room o sala común o la sala, también como locales de primera categoría, la biblioteca, estudio, consultorio, escritorio, oficina y, y cualquier otro local habitable que no esté clasificado de esta forma en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Tengan en cuenta que son locales de permanencia, ¿sí? Si ustedes están en una oficina trabajando durante 8 horas diarias, ese es considerado un local de primera categoría y debe cumplimentar con las pautas mínimas que exige el Código de Edificación para ese tipo de locales. Al igual que un dormitorio, ustedes van a dormir durante 6, 7, 8 o hasta 10 horas diarias en un dormitorio. Por lo tanto, tienen que tener algunas pautas o consideraciones mínimas que exige el Código de Edificación. Está mal concebir un dormitorio sin ventanas, por ejemplo. Más allá de que quizás alguno de ustedes lo tiene, no sé si alguno vive en un dormitorio sin ventana. Ahí Mariano dice sobre home office, se clasificaría en esta categoría, ¿verdad? Bueno, home office en realidad es una palabra en inglés que determina el trabajo desde la casa. En realidad no es un tipo de local, ¿sí? Es una forma de trabajar, ¿sí? ¿Se entendió, Mariano? Ok. Pasamos después a los locales de segunda categoría. En este caso, vean que los locales de segunda categoría son la cocina, el baño, el retrete, orinal, lavadero y cuartos de costura o de planchar. Cuando nosotros hablamos de baño, podemos decir que un baño va a contener una cierta tipología de artefacto sanitario, que son, por ejemplo, el inodoro, el bidet, el lavatorio y la bañera o ducha, ¿sí? En cambio, un retrete va a tener, ¿qué? Solamente el inodoro. Un orinal, solamente en los mijitorios, por ejemplo. Y un toilet, ¿qué se imaginan que artefactos sanitarios tiene? Inodoro y lavamanos. Bien. Y el toilet puede ser definido como baño chiquito o como dicen los franceses, toilette, ¿sí? Entonces, si ustedes en un futuro, siendo ingenieros, viene un propietario o un comitente y les dice que el toilet de la casa tiene que ser de tales características, bueno, ustedes ya saben a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Es una forma elegante de decir baño chiquito. Entonces, vamos a la definición del Código de Edificación, que me dice que los locales de segunda categoría o complementario o de segunda clase son aquellos que sirven a los locales de primera o de permanencia. Son de uso complementario y nada más, el resto lo leen, ¿sí? Vamos para adelante, vamos a los locales de tercera categoría o de permanencia eventual, como ser un local de un comercio o trabajo, un depósito comercial o de la industria, gimnasios. Acá, perdón, la palabra gimnasio está mal escrita, va con S, ahora después lo voy a corregir. Cocina, restaurante, casa de comida, colector colectivo o demás. Entonces, son aquellos locales definidos para el comercio y o trabajo y son de uso eventual.
¿sí? Y vamos a ver que esto la semana que viene, cuando veamos las superficies mínimas de iluminación y ventilación, podemos decir que los locales de primera categoría deben iluminar y ventilarse naturalmente hacia el espacio urbano. En cambio, los locales de segunda o tercera categoría pueden ventilar hacia un pequeño patio o pueden tener o pueden ventilar e iluminar hacia un pequeño patio del edificio, o pueden tener ventilación forzada o no, ¿sí? Después vamos a ver bien estas características. Pasamos a los locales de cuarta categoría, que son todos estos locales que vemos acá. Son aquellos que sirven de paso o de servicio, entre otros locales y actividades. Y después tenemos los locales de quinta categoría, que son aquellos locales sin permanencia. Sí, acá les dejo para que los lean y los identifiquen. Entonces, después de la clasificación de los locales, vamos a hablar de la altura mínima de los locales, que es la que me estipula o me exige el código de edificación, siendo la altura libre mínima de un local la distancia entre el solado y el cielo raso terminado de ese local. Y bueno, acá para los que no son técnicos, vamos a definir esto que está acá como el piso o solado, ¿sí? Y este, como que está acá, el techo del local es el cielo raso. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda sobre esto? Ninguna, profe. Bueno, Profe, ahí marca el NPT. ¿Qué es? es el nivel de piso terminado. ¿Sí? En este caso es el nivel de piso terminado de la planta alta, el nivel de piso terminado de la planta baja y el nivel de piso terminado exterior. Tengan en cuenta... Perdón, ¿cómo? ¿Y a qué se refiere con terminado? Esto tiene que ver con una fase constructiva. Por lo general se suele decir, bueno, ustedes, acá no les marqué, pero esto que está acá, ¿sí? Se denomina entrepiso, ¿sí? Entre el piso 1 y el piso de planta baja. Entonces, el entrepiso va a estar compuesto por una serie de capas que sean estructurales y de relleno y de terminación, que eso que es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, por lo general, vamos a tener niveles de pisos terminados y niveles, por ejemplo, de losa, ¿sí? O niveles de losa terminada. Y esto es más que nada para cuando tengamos una losa de hormigón, sobre la losa vamos a colocar un contrapiso, una carpeta y una terminación que puede ser un solado o piso cerámico, o de porcelanato, o de madera, o de mosaico, o de lo que fuere. Entonces acá tenemos un nivel de piso terminado y un nivel de losa, por ejemplo, ¿sí? Que es un nivel de la estructura que puede llegar a tener. Después vamos a definir bien el paquete de un entrepiso. Entonces tengan en cuenta que desde el cielo raso hasta el solado vamos a tener lo que se denomina altura libre del local. Y vamos a ver que existen unas tablas que me van a definir, según la clase o categoría del local, cuál es la altura mínima a respetarse. Y después, por otro lado, vamos a ver una altura libre bajo viga, ¿sí? Puede ser que nuestro local tenga alguna viga, entonces tenemos que respetar una altura mínima sobre la misma, debajo de la misma, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí, adelante. ¿A qué se denomina con fondo del cielo raso? Es esto de acá. El fondo del cielo raso lo voy a marcar con el lápiz. Esto que está acá. Es el techo de tu local. Perfecto, gracias. Y esto lo dice así porque muchas veces podemos llegar a tener un cielo raso suspendido. Nosotros tenemos nuestro entrepiso que es hasta acá y tenemos un cielo raso suspendido como por ejemplo en los baños,
para tener una altura menor. ¿Sí? O también para tapar la viga o para tapar alguna instalación que esté ahí al exterior. Profe, Sí, adelante. ¿qué quiere decir? Que el fondo del cielo raso ocupará una superficie no menor que los 2/3 del área del local. Esa es una pregunta interesante. Esto está, vamos a hacer lo siguiente. Acá dice, en el caso de existir vigas aparentes, ¿sí? A ver, ¿qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, puedo llegar a tener un local de este tipo. ¿Se entiende lo que dibujé? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la superficie de este cielo raso tendría que ser no menor a los 2/3 de todo el local. Y esta es la altura de mi local, ¿sí? Esto más que nada tiene que ver con locales que tengan distinta altura, ¿sí? Entonces me dice, bueno, la altura que es considerada, o el cielo raso, o el fondo del cielo raso que es considerado para medir la altura libre de mi local, tiene que tener una superficie mayor al 75% de la misma, ¿sí? Es un poco confuso, pero tiene que ver con los locales que tengan distinta altura. Entonces, continuemos. Acá se entiende, la altura mínima de los locales varía de acuerdo a su clase y superficie de acuerdo a la siguiente tabla. Esto es algo que extraje del nuevo Código de Edificación de Cava del año 2018, pero en la ciudad de Avellaneda todavía utilizamos el código anterior. En este caso vean que tenemos para los locales de primera categoría una altura mínima libre del local de 2,6 metros. ¿Se entendió? Siendo la altura mínima de 2,6 esta que está acá, 2,6 metros. ¿Sí? Sí, profe. Bien, sepan disculpar que está pasando acá por el barrio el vendedor de chatarra, como todos los jueves a las 12 del mediodía. Así que continuemos. Para los locales de segunda categoría, lo que nos dice es, bueno, hasta 3 metros cuadrados, que es el caso de un toilet, un baño, puede tener una altura libre de 2,10 metros. En el caso de locales que presenten más de 3 metros cuadrados, como hacer, por ejemplo, una cocina, hay que tener en cuenta que la altura mínima es 2,30 metros. ¿Sí? Después tenemos los locales de tercera, cuarta y quinta con las alturas mínimas que me define el código de edificación. Nosotros, para la cátedra y para el trabajo práctico y para no confundirnos, vamos a utilizar la vieja tabla del código de edificación, que es esta que está acá, ¿sí? Esta que está acá, que me dice, bueno, para los locales de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría, la luz mínima libre de locales, esta que está acá. Van a ver que para locales de primera y segunda categoría mucho no varía, capaz que varía un poquito para cuarta y quinta respecto a la anterior, esta que les marqué acá. Entonces, vean que dice altura libre mínima del local y distancia mínima entre solados. Vean que es 2,80 metros. ¿Y esto qué quiere decir? Me quiere decir que el código de edificación define un paquete de entrepiso mínimo de 20 centímetros. ¿Sí? Volvemos para atrás al grafiquito y vamos a ver que, por ejemplo, esta altura libre, si este local es de primera, es de 2,60 metros. ¿Sí? ¿Se entendió? Siendo este espesor del paquete de 0,20. Y siendo la altura total entre solado de planta baja y solado superior o de primer piso de 2,80 metros. Me está costando un poco dibujar los números con el mouse, pero ¿se entendió?
Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Muy bien, 2,8 por 0,2. perfecto. Entonces acá tenemos, bueno, vean lo siguiente, para la cocina 2,40, para el baño o el lavadero o el toilet 2,10, y para los demás, en función de las distintas superficies de cada uno de los locales, una altura máxima. Obviamente después vamos a ver que, por ejemplo, siempre tiene que haber una proporcionalidad entre la superficie de un local y la altura, ¿sí? La superficie en planta de ese local y su altura, porque si nosotros estamos, por ejemplo, en un, en una galería, un quincho o un estar comedor que es muy grande y de repente tiene una altura baja, ¿sí? O tiene la altura mínima que me estipula el reglamento o el código, hay una sensación como de achicamiento, ¿sí? Entonces, después vamos a ver, o esto lo ven más inclusive los arquitectos, en donde hay una relación de proporciones, en donde si tengo grandes dimensiones de un local, tengo que también tener en área, en superficies, en planta, tengo que tener también una altura proporcional a las dimensiones de ese local. Después hay cuestiones que tienen que ver también con el uso o la función de ese local, porque si nosotros estamos dimensionando o diseñando no sé, una cancha de fútbol cubierta, tenemos que tener una altura de nuestro tinglado o nuestro techo que no me perjudique, no sé, la actividad que se desarrolla debajo del mismo. ¿Sí? Imagínense si ustedes juegan a la pelota en una cancha de fútbol cubierta que tiene una poca altura el tinglado. ¿Sí? La pelota todo el tiempo va a tocar con el fondo de la chapa y digamos, va a generar conflicto o problemas. ¿Sí? Entonces, inclusive cada deporte o cada reglamento de cada deporte tiene sus dimensiones mínimas y sus alturas mínimas. Así que vamos a continuar. Acá vemos áreas y lados mínimos. El área y el lado mínimo de los locales de primera y tercera categoría se miden con exclusión de los armarios y roperos empotrados. Vean lo siguiente. Locales de primera clase, el lado mínimo es 2,50 metros. El área mínima, 9 metros cuadrados. En casas de escritorios o oficinas, ¿sí? Vamos a ver que el lado mínimo es tanto y el área mínima es tanto, ¿sí? En edificios de sanidad tienen estos lados y áreas mínimas, y en otros locales que son de tercera clase también tienen estos lados y áreas mínimas. Vamos a otra planilla que es el caso concreto de viviendas. Entonces, en este caso, vean que en una vivienda, en los locales de primera categoría, tienen, en este caso, un lado mínimo, que es el que vemos acá, y una superficie mínima que va a estar dada según la cantidad de dormitorios. Entonces, vean lo siguiente, a ver qué dice acá. El lado mínimo de los locales de primera categoría o clase en viviendas permanentes o en viviendas uni o multifamiliares se mide con exclusión de los armarios o roperos empotrados. En cambio, la superficie mínima incluye los armarios y roperos empotrados. ¿Se entendió más o menos? Mejor vamos al ejemplo que está en la próxima diapositiva. ¿Sí? Ustedes acá en este caso tienen una vivienda unifamiliar de 2 plantas. En la planta baja tienen los locales de servicio y los locales que son semipúblicos, o como ser el estar comedor, el hall, lo que fuere. Y en la planta alta tienen exclusivamente los locales privados o dormitorios, que son todos de primera categoría. Vean lo siguiente. ¿Pueden apreciar esto que está acá, que es el placar o ropero embutido que está en este dormitorio o habitación? Sí. Sí, Bien. profesor. Bueno, muchas gracias por contestar. Bueno, lo que me dice el código de edificación es lo siguiente. Voy a marcarlo. El lado mínimo a considerarse en un dormitorio, por ejemplo,
excluye el ancho de el ropero, guardarropa o placar o lo que fuere, ¿sí? En cambio, el lado real de mi dormitorio voy a incluirlo. Entonces, acá tengo que tener en cuenta esta salvedad, que para la medición del lado mínimo tengo que excluir el ropero o armario o guardarropa, ¿sí? Excluir. Pero en cambio, para la superficie mínima de todo ese local, lo puedo incluir, ¿sí? Vean que en este caso la superficie mínima de este dormitorio estoy incluyendo el ropero, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien, y en este caso en particular, en esta vivienda de estudio, de ejemplo, vamos a decir, bueno, ¿cuántos dormitorios tenemos? 1, 2, 3 y 4. 4, ¿sí? Entonces vamos para atrás y vamos a decir lo siguiente. Vean que acá tenemos locales dormitorios, ¿sí? Entonces acá tenemos la superficie mínima según el número de dormitorios. Entonces vean lo siguiente, vamos a borrar un poquito y vamos a decir, bueno, en nuestro caso en particular tenemos 4 dormitorios, por lo tanto, la dimensión mínima del dormitorio principal es de ¿cuánto? El lado mínimo, ¿cuánto va a ser? 2,80 metros. ¿Y la superficie mínima de cuánto va a ser? De 9. De 9 metros cuadrados. Esto quiere decir que, a ver, vamos a considerar el dormitorio 1 como dormitorio principal. Vamos a decir que el lado mínimo va a ser, vuelvo para atrás, 2,80 metros, que es esta distancia de acá hasta acá. Y la superficie mínima, que es todo, incluyendo el placar, es de 9 metros cuadrados. Si ustedes tienen una calculadora y hacemos la división entre 9 dividido 2,80 metros, ¿cuánto me da el otro lado del dormitorio? Me da 3 metros 20 y pico, ¿sí? 3 metros 25. ¿Se entiende? Sí, claro. Bien. Borramos y volvemos para atrás. Entonces nosotros recién analizamos el dormitorio principal o dormitorio 1. ¿Qué es lo que me dice la planilla anterior? Bueno, para el segundo dormitorio, ¿sí? Vas a tener un lado mínimo que va a ser este que está acá, optativo entre 2,30 o 2,50, pero tiene que respetar la superficie mínima, incluyendo los placares o roperos, de 9 metros cuadrados. ¿Esto qué quiere decir? Que este segundo dormitorio, por ejemplo, tiene que tener un lado mínimo de 2,30 metros, pero considerando la superficie total de 9 metros cuadrados. Volvemos ahora a la planilla. El tercer dormitorio me dice que es de 2,30 metros del lado mínimo y de 8,60 la superficie mínima. Vamos a considerar este, por ejemplo, el tercer dormitorio. Y por último, el cuarto dormitorio me dice el código de edificación que puede tener un lado mínimo de 2 o 2,30 metros y una superficie de 7 metros cuadrados. Después, en las próximas clases, vamos a ver, bueno, si tenemos un dormitorio de 2,30 metros, ¿cómo tenemos que disponer la cama? O cómo tenemos que disponer, no sé, el escritorio o el ropero de tal manera que podamos tener circulaciones mínimas. ¿Sí? Porque es muy lindo el lado mínimo del reglamento, pero después tienen que entrar los muebles en el interior de cada local. Bueno, acá está el corte y la perspectiva de esta vivienda. Acá se los dejo para que analicen cómo son las circulaciones. Vean qué interesante que es esto, cómo la circulación privada o los locales privados están en la planta alta. Y vean cómo empezamos a tener distintas zonificaciones de una vivienda. Vean los techos, si techos inclinados. Después vamos a ver que, por ejemplo, si nosotros tenemos eje medianero, el código de edificación me impide que el techo desagüe hacia la medianera. ¿Por qué? Porque voy a afectar con agua de lluvia al vecino. Después tenemos áreas
y lados mínimos de los locales cocinas. Y el código de edificación me dice que una cocina debe tener un área mínima de 3 metros cuadrados en planta y un lado mínimo de 1,50 m, ¿sí? En el caso de tener un espacio para cocinar, o también denominado kitchenette, podemos decir que puede tener un área menor a 3 metros cuadrados, cumplimentando esta relación de lados siempre y cuando el lado mínimo sea de 1,25 m. Y acá vemos en planta una cocina que tiene 2,40 m por 3,40 m de ancho y largo en planta. Y vean cómo ya se desarrolla en este caso, esto lo vamos a ver en la próxima clase, en la clase referente a diseño arquitectónico, cuáles son las dimensiones mínimas que tiene que tener una cocina para satisfacer todas las funciones de la misma. ¿Cuáles van a ser las funciones de una cocina? Bueno, almacenar los alimentos, ¿sí? Prepararlos, prepararlos o juntarlos, lavarlos y cocinarlos. Y después de cocinarlos, entregarlos a el comedor, ¿sí? Donde esté la mesa para poder comer, ¿sí? La comida que se elabora en la cocina. Y vean qué interesante esto que vamos a ver en la próxima clase, en donde uno ingresa a la cocina y cómo es el circuito de ingresa a la cocina, bueno, guarda en este caso los alimentos secos o alimentos que no requieren el uso de la heladera. Vean que es muy importante la ubicación de la heladera porque la apertura de la heladera tiene un determinado sentido y obviamente si esta heladera abre para el otro lado, se empieza a generar un conflicto, un problema entre, digamos, trabajar en este lado con las cosas de la heladera y tener la puerta que abre al revés. ¿Sí? Después vean que una vez de sacarlos, por ejemplo, las comidas de la heladera o las verduras y de limpiarlas, pasan a lavarse, ¿sí? A lavarse las mismas. Y vean que inclusive uno puede hasta diseñar, ¿sí? U organizar los distintos estantes o las alacenas y mesadas que tiene en función de la función que va a realizarse sobre la misma, ¿sí? En este caso, las mesadas y alacenas pueden llegar a tener los alimentos. En este otro caso, las mesadas y alacenas tienen, por ejemplo, no sé, los lugares para poder servir. Todas estas son tips de diseño que les va a servir a ustedes para poder en algún futuro quizás diseñar una cocina o los espacios para una cocina. Sí, no me voy a detener mucho más en esto, pero después lo vamos a ver y está bueno que tengan en cuenta que hoy en día nos limitamos a definir las dimensiones mínimas que me define o me estipula el código de edificación. Acá vemos los baños y retretes o baños y toilets, en donde según la cantidad o disposición de artefactos sanitarios me va a definir un área y lado mínimo. ¿Sí? Entonces, en los baños, las áreas y lados mínimos van a ser de acuerdo a la cantidad de artefactos que contenga ese local sanitario. Entonces acá vemos, por ejemplo, dos plantas, en este caso tenemos un baño, acá tenemos un toilet, y vemos cuáles son las dimensiones mínimas, ¿sí? En donde también tenemos un inodoro, tenemos un bidet, tenemos un lavatorio, tenemos una bañera o ducha, en el caso de un baño, y en el caso de un toilet tenemos el lavatorio y el inodoro, ¿sí? Como artefactos mínimos según cada local. En este caso también vemos otras áreas y lados mínimos en viviendas permanentes según la cantidad de dormitorios de otros locales, ya sea cocinas, baños, anticámara y demás. ¿Sí? Por ahora terminamos acá la clase de hoy.